Bueno, en primer lugar, me parece muy atinada esa diferencia que haces, Gabriel, cuando hablas del delincuente de poca monta, por decirlo de alguna manera, y de los delincuentes de cuello blanco, que así se los conoce a los delincuentes vinculados al poder o a los que tienen que ver con casos de mega corrupción, donde siempre en los casos de corrupción, por lo general, eh, el objeto de investigación tiene que ver con una enorme cantidad de millones, ¿no? Creo que en ese sentido deberían haber fiscalías especializadas en delitos complejos que se aboquen a ese tipo de cuestiones. No puede caer en el mismo juzgado o en la misma fiscalía una investigación que tenga que ver con un robo a una investigación que tenga que ver con un delito complejo, como son, por ejemplo, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, la malversación de caudales, donde la naturaleza de la investigación tiene que ser distinta por la complejidad de los hechos. Y eso también haría que tengamos una justicia mucho más rápida, ¿no? Entonces me parece muy atinada la diferenciación y la comparación, porque mientras un delincuente de poca monta comete un delito que obviamente no lo justifico, al contrario, lo condeno, eh, automáticamente se inicia una investigación, ya tiene que presentar una excarcelación o una exhibición de prisión en el caso de que esté en libertad. Sin embargo, cuando se investiga el poder, se agotan todas las vías habidas y por haber antes de llamarlo siquiera a indagatorio. O sea, ahí vos te das cuenta ya cómo distingue el mismo Poder Judicial cuando va a llevar adelante una investigación a quién está investigando. Y eso no debería pasar, porque si hay algo que debe garantizar nuestro sistema republicano es la igualdad ante la ley. Emanuel, Ahora, disculpame un minutito. La gente de los barrios sabe perfectamente que si alguien va a una comisaría y te denuncia por amenazas, por ejemplo, por haber dicho yo tal cosa te voy a agarrar, no sé, en una discusión, van a la comisaría, la denuncian por amenaza al vecino, la policía va y lo detiene al vecino. Lo detiene. es más, abonando eso, coincido absolutamente, es así, porque además de ser concejal en este momento, soy abogado y continúo ejerciendo la profesión. Ni siquiera va el vecino, ya se asesora antes, por lo general, por temor a que lo detenga. Y si va, efectivamente, de manera preventiva, muchas veces lo detiene. Ahora, cuando la denuncia va contra algún gobernante, pasa muchísimo tiempo hasta que lo llamen a una indagatoria. Pero de ninguna manera, o al menos no vimos en Formosa, se dé el caso donde se lo detenga algún miembro del poder o se realice algún tipo de allanamiento que muchas veces es pertinente a los efectos de recopilar material probatorio en el marco de una investigación. Se nota de manera palmaria la diferencia que hay cuando se investiga a una persona humilde, a una persona de escasos recursos, en comparación cuando se investiga a las personas que detentan el poder. Y eso no Emanuel, debería pasar. no debería, Todos debemos ser iguales ante la ley. no debería pasar. Y quiero mostrar otro caso muy clarito que está probado. A ver, si alguien de pronto en un control encuentran droga en un vehículo, ¿no? Imaginemos que en el vehículo de un señor que vive en el Colorado aparece droga en su vehículo en una ruta o en un camino. Inmediatamente la policía va a ir a la casa de ese señor, ¿no es cierto? Y va a hacer un allanamiento, va a revisar a ver qué hay ahí, y el auto se lo van a llevar para hacer un peritaje, por supuesto, y lo más probable es que termine el auto decomisado porque ha sido, digamos, la herramienta, el instrumento para llevar la droga. Aquí ha pasado en Formosa Capital que encontraron a 3 chicos en una camioneta con 2 kilos de heroína de máxima pureza
nunca se llamó a declarar a los dueños de la camioneta, nunca se hizo un allanamiento para ir a ver si había más heroína en la casa de donde venía esa camioneta, nunca se guardó, se dejó el vehículo como instrumento del delito, es decir, insólito, se hace todo al revés. Solamente, ¿por qué? Porque la dueña del vehículo era una concejal. Vos fijate, ¿no? La enorme, pero enorme diferencia. ¿Cómo puede ser que si encuentran droga en un vehículo no hagan todo esto que estamos diciendo? El allanamiento, llamar a declarar al dueño del vehículo, por lo menos, ¿no es cierto? Decir, señor, ¿cómo es que en su camioneta hay droga? Deme una explicación. No lo estoy acusando, le estoy preguntando. No, ni eso, nunca fue llamada a declarar. Nunca se hizo un allanamiento para ver si el lugar donde estaba ese vehículo había más droga o no. Es decir, todo lo que es de cajón, todo lo que siempre se hace, cuando se trata de un político no se hace. Increíble, es notable. Bueno, mirá, te doy otro ejemplo relacionado con esto que vos estás planteando. Ante cualquier hecho de amenaza con arma blanca, amenaza, que para el Código Penal es, digamos, un delito de una escala penal muy baja, ante cualquier caso donde exista la hipótesis de un arma blanca o de un arma de fuego, pero supongamos un arma blanca, lo más probable es que se realice un allanamiento, se realicen las actuaciones pertinentes a los efectos de determinar si realmente existió el arma o no. Ahora, eso hablando de una escala penal extremadamente baja para nuestro Código Penal. Ahora, vos haces una denuncia por negociaciones incompatibles, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, por asociación ilícita, y solicitás un allanamiento en la municipalidad para que se secuestren papeles que tengan que ver con eso, a los efectos de lograr una investigación que llegue a buen puerto en algún momento, y eso no ocurre. De ninguna manera ocurre. Entonces, uno se da cuenta, porque la realidad te lo muestra de manera palmaria, que una cosa es cuando se investiga al ciudadano común, al ciudadano de a pie, y otra cosa es cuando se investiga al poder. Y eso es lo que te da bronca, Gabriel, porque nuestro sistema republicano establece como uno de sus principios la igualdad ante la ley y que no debe haber privilegios. Y si hay algo que nosotros observamos en lo cotidiano en esta provincia, son los privilegios, sobre todo de la clase gobernante. Ahora, yendo a la pregunta inicial, ¿no? Cuando me planteabas de observar intendentes que salen a respaldar a Cristina, en este caso, y a defender la corrupción, bueno, yo creo que en ese caso salen a defenderla porque se están defendiendo a ellos mismos. En primer lugar, por una cuestión corporativa de partido, y en segundo lugar, porque también el direccionamiento de la obra pública es moneda corriente en Formosa, es moneda corriente en los municipios, y eso lo podemos observar todos los vecinos por el hecho de vivir en cada una de las localidades en las que vivimos. En el Colorado, por ejemplo, se puede observar con total naturalidad cómo la empresa de la familia gobernante realiza la mayoría de las obras públicas que se hacen en este municipio. Hemos denunciado ya este hecho, pero la justicia es muy lenta, sobre todo cuando investiga el poder. Emanuel, a ver, por otro lado, la gente está pasando por una situación muy difícil, por una situación económicamente muy preocupante, y sus gobernantes están con la cabeza puesta en Buenos Aires, ¿no? Es decir, pobre Cristina, hay que ayudarla, tenemos que movilizarnos, hay que hacer un frente común, tenemos que mover todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a Cristina. Ahora, yo no escucho que tomen iguales medidas para enfrentar al tarifazo. Yo recuerdo cuando el gobierno de Macri intentó quitar algunos subsidios
El gobierno, en el tema de la electricidad, el gobierno de Infran salió con los tapones de punta y hubo toda una movida de los intendentes, de los funcionarios, de los diputados, se hacían colectas de firma, se presentaron denuncias penales, presentaciones en la justicia federal para parar el tarifazo. Vos sabés que no escuché nada de eso en esta época. Salió Massa a decir vamos a quitar los subsidios, vamos a ahorrar mucha plata de los subsidios que antes se le pagaba a los consumidores. Y acá en Formosa, cri cri, acá nadie dice nada, acá nadie le preocupó absolutamente nada. Si hoy, Emanuel, si hoy algunos jubilados tienen que elegir entre pagar la boleta de Repsa y comprar los remedios, o comer, ¿no? O pagás la boleta o comprás el remedio, o pagás la boleta o no llegás a fin de mes para comer. Nadie le preocupa este tema. Están todos saliendo a firmar solicitadas en favor de Cristina, pero nadie sale a firmar solicitadas en favor de los usuarios de Repsa. Es increíble esto. Bueno, Gabriel, es una muestra más de esta agenda alejada de la realidad que tiene este gobierno, porque lo que observamos es una agenda alejada de la realidad, que no se ocupa del problema cotidiano de la gente, de lo que realmente le preocupa a la gente, que es la falta de trabajo, el problema de la inflación, que impacta de manera directa en los bolsillos y sobre todo afecta a los más humildes, que no se ocupa de la cotidianidad, de resolver los problemas de la gente, y que se ocupa, en este momento se observa de una manera muy clara, de defender la impunidad de Cristina. La agenda del gobierno en el orden nacional, provincial y local pasa por la defensa de la impunidad de Cristina, la defensa de la corrupción, la solidaridad con la corrupción, y la verdad es que indigna, Gabriel, indigna, molesta, te da bronca, porque la corrupción nos afecta a todos, Gabriel. La corrupción afecta al sistema democrático de manera directa, porque los gobernantes que llevan adelante actos de corrupción, en lugar de priorizar el bienestar general, el bienestar de la gente, que para eso están, priorizan su bienestar particular. Y por eso se afecta al sistema democrático. La corrupción y sobre todo el lavado de activos afecta la igualdad y las condiciones de igualdad que debe haber en el comercio. Porque, y esto cualquiera que tenga un comercio y que conozca a algún gobernante que tiene algún comercio y que sabe que por ahí está lavando algún dinero proveniente de la corrupción, me va a dar la razón. ¿Cómo hace un comerciante que se dedica al rubro de manera honesta para competir contra alguien que está haciendo lavado de dinero en el mismo rubro? Es imposible, los precios son distintos, es insostenible una competencia porque nunca vas a tener la misma cantidad de recursos, ni tampoco la finalidad es la misma, porque el comerciante está tratando de sostener su emprendimiento y sacar alguna ganancia para vivir, y el corrupto que hace lavado de activos está tratando de meter en el circuito económico y financiero plata proveniente de los ilícitos. Entonces los precios son más bajos, tiene ofertas de todo tipo. Por eso la corrupción también afecta al sistema financiero, y esa plata que se escurre por los agujeros negros de la corrupción es la plata que falta en educación, que falta en cualquier repartición del Estado que vos ves que se maneja con precariedad, y que falta para los aumentos de sueldos que se debe dar en los empleados municipales y en los empleados públicos en general. Por eso el repudio contra la corrupción debe ser un repudio fuerte, porque la corrupción es la causa de una gran cantidad de males que padecemos los argentinos.
Emanuel, gracias por tu mensaje, gracias por tu testimonio y desde ya digamos, está señalando que hay muchos que firman esos apoyos a Cristina porque en realidad se están defendiendo ellos, es decir, a Cristina... Se están defendiendo ellos, Gabriel. Claro. Se están defendiendo ellos, porque saben que tarde o temprano le va a tocar. Y ver a un fiscal como el fiscal Luciani haciendo su trabajo como corresponde, nos da una luz de esperanza. Nos da una luz de esperanza en cuanto a la justicia y esperemos que esto se replique en todo el país. Porque el redireccionamiento de la obra pública no es un fenómeno solamente de Santa Cruz o que se dio en el orden nacional. Es algo que pasa en todos lados, porque la corrupción y la obra pública suele ser la caja de la política. Así es que esperemos que llegue pronto y que más temprano que tarde se haga justicia también en Formosa. Gracias, Emanuel. Gracias a vos, hasta luego.